Alrededor de 1940, con el fin de las guerras civiles y la disminución de la lucha por la tierra, parecía que el país había entrado en una etapa de paz. Esa es la imagen que ofrecían las historias centradas en la estabilidad política y el crecimiento económico. Estas décadas corresponden con la urbanización del país. En este periodo, la población que vivía en las ciudades creció con rapidez, aun cuando la población rural aumentaba. Más de 6 millones de personas migraron del campo a la ciudad entre 1940 y 1970. El crimen común invadió las preocupaciones cotidianas de los mexicanos. El punto de vista de la gente, particularmente en las ciudades, es el de una nueva forma de violencia, cometida por ganancia y no por creencia. Emerge una diversidad de actitudes hacia la transgresión y el papel del Estado ante ella. Se trata más bien de un conjunto de actitudes que se movían a lo largo de dos ejes, el que iba de lo prohibido a lo permitido y el que medía la distancia entre lo violento y lo pacífico. Desde el punto de vista de la historia del crimen, la paradoja de estas décadas es que, mientras la frecuencia de la violencia disminuía, la experiencia de los mexicanos indicaba que el crimen era un aspecto inevitable de la vida. Como resultado, apareció el alfabetismo criminal, un conocimiento empírico sobre el crimen y la justicia, separado de cualquier juicio moral, que todos los habitantes deberían de tener si querían manejarse en ese laberinto de peligros y oportunidades que era la vida moderna. También tenía que extraer ese conocimiento de la nota roja, el cine o los rumores, a fin de entender las costumbres de criminales y policías, para no tropezar con ellos. En un país donde el brazo de la justicia no era inexorable, hay que considerar la posibilidad de que la disminución en el número de personas acusadas judicialmente de crímenes violentos pudiera ser un dato engañoso. Las noticias y rumores que transmitían los medios y circulaban de boca en boca contradecían cualquier idea de que la urbanización equivalía a la seguridad y la justicia. Las variedades de la violencia criminal iban desde la rutina de la violencia doméstica, pasaban por la amenaza en escala individual del asaltante o la pandilla en la esquina oscura y llegaban a los casos famosos de asesinos y asaltabancos. El más conocido de aquellos tiempos fue Gregorio, el Goyo Cárdenas, que mató a 4 mujeres en 1942. Según un artículo en Revista de Policía de 1965, las nuevas formas del mal estaban organizadas como crimen colectivo, que comprendía mafias y pandillas juveniles. Últimas Noticias contrastaba a Cárdenas con una figura más común. Como tipo neto del criminal nato tenemos al pistolero. Su función es la de asesinar y cuando su jefe les dice que eliminen a determinada persona, van y con toda tranquilidad lo hacen y luego vuelven a repetir el crimen cuando se les ordena otra vez. Al principio la palabra pistolero se usaba para referirse a criminales comunes que asaltaban pero también mataban. Hacia los 30 su uso se volvió más frecuente en México y en el idioma español. Comenzó a vincularse también con la violencia política y a definirse casi como un oficio. El tipo ideal del pistolero mexicano era un experto en la violencia que contaba con el respaldo de otros hombres cercanos al Estado. Según un periódico de Apizaco, Tlaxcala, el pistolerismo es uno de los males que afligen a la patria y que como herencia funesta de nuestras grandes revueltas intestinas, se ha desarrollado intensivamente dentro de la conciencia ciudadana, ocasionando la corrupción moral de numerosos individuos que pudieron ser útiles a la sociedad, pero que por el desenfreno de sus instintos bestiales han sembrado el luto en los hogares. Después de las guerras civiles y el desorden de las primeras décadas del siglo, la violencia pasó a ser administrada por una nueva clase política que no era ajena a las actividades ilegales. Sin duda, evitar el castigo era uno de los beneficios de ser parte del sistema. El funcionario que recibió una mordida sabía que las probabilidades de ser acusado judicialmente eran nulas, pero la impunidad también se extendía a otras actividades ilegales. Un ejemplo es el tráfico de drogas, un campo de actividad económica ilegal que era tolerado por buena parte de la población. La protección oficial hacía posibles el consumo y las ganancias. En 1931 se creó la Policía de Narcóticos. Desde el principio, sus agentes fueron acusados de cometer abusos contra consumidores y pequeños traficantes. Cárdenas le quitó los poderes a la Policía de Narcóticos en 1935 y dejó a cargo a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público, pero los abusos continuaron. Los productores y traficantes también podían ser víctimas de robo y extorsión por los pistoleros que se hacían pasar por policías. Estos asaltantes fingían ser policías judiciales para robarles a los traficantes. La relación entre vendedores de drogas y policías estaba basada en una amenaza de violencia, pero no en las disputas abiertas. Por su naturaleza, el tráfico de drogas escapaba de los espacios urbanos del vicio tolerado y establecía conexiones más distantes. La impunidad era seguro si uno podía llegarle al precio al policía, al ministerio público o al juez. Cuando a Antonio del Moral lo llevaron a la estación de policía por matar a una mujer en un accidente de tránsito, sus palabras desafiantes fueron: «Yo soy influyente, muy influyente.
Tengo mucho dinero para comprar a quien sea. Pronto mis abogados me sacarán de la cárcel. Lo que hice no tiene ninguna importancia para que se haga tanto escándalo. Desde el punto de vista de quienes no eran muy influyentes, la impunidad tenía una relación directa con la violencia. Los pistoleros cometían sus fechorías porque sabían que no serían castigados. La idea de la impunidad como una bisagra que unía el crimen con la policía se originó a finales de los 20. Para entender mejor cómo se veían las cosas en estas décadas, situaremos a los actores de la historia mexicana en las coordenadas de la siguiente figura. Los pistoleros estaban en la parte violenta, pero actuaban de ambos lados de la separación, entre lo ilegal y lo legal. Los policías estaban cercanos a los pistoleros, aunque sus actividades eran menos violentas, pero igual pisaban del lado de la ilegalidad. La separación entre pistoleros y policías era difícil de establecer y su intersección estaba en el centro de la línea horizontal del lado violento del eje vertical. La zona de la policía avanzaba hacia abajo y a la derecha para incluir a miembros de distintas corporaciones que eran menos susceptibles al cohecho. Los criminales comunes, como los rateros, estaban del lado izquierdo, podían ser más o menos violentos. Los esposos que golpeaban o mataban a sus mujeres ocupaban el sector superior derecho porque su violencia era permitida. Estos ejes organizaban el peligro de cierta manera que todo ciudadano con algo de alfabetismo criminal entendía que este es un campo por el que tenían que atravesar todos los actores sociales, lo quisieran o no. Conocer la ley era útil para lidiar con el cohecho. El pistolerismo de la ciudad era una imagen temible pero distante y más tarde una serie de prácticas violentas. Si en las zonas rurales estas prácticas dejaban pocos testigos dispuestos a hablar, era más fácil de esconder la atención del público urbano. Durante un periodo en que muchos veían la modernización, la urbanización y la industrialización como el destino inevitable del país, estas historias de brutalidad caciquil proyectaban una sombra amenazadora. La prensa, en 1954, expresó el miedo que causaba la urbanización de la violencia política, en este caso, reflejada por el asesinato de Alfonso Mascarúa, dirigente sindical. Otro ejemplo era el de Maximiliano Ávila Camacho, hermano del presidente. Este llegó a Puebla acompañado por un pequeño ejército particular de asesinos. Según el periodista Roberto Blanco, eso le facilitó llegar a ser secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. En las ciudades, los pistoleros se tuvieron que adaptar al riesgo que implicaba la publicidad, aunque igualmente varios casos de los asesinatos aparecieron en los periódicos. Por ejemplo, a Altamirano lo mataron frente a muchos testigos, como Diego Rivera y Frida Kahlo, que comían en el Café Tacuba en esos momentos. El hombre que disparó salió del café y escapó en un coche que lo esperaba. Nadie lo pudo identificar. Luego se supo que era un pistolero de Parra, que vivía en Plan de las Hayas, Veracruz, Rafael Cornejo Armenta. Ninguno fue castigado por el crimen. Los pistoleros solo caían cuando había presión pública. Cartas a los presidentes de la República hay albergadas en el Archivo General de la Nación. Ofrecen muchos ejemplos de ciudadanos que denunciaban a personajes asociados con el Estado, como militares y policías, por cometer asesinatos y salir de la cárcel sin problema. A partir de los años 40, la imagen del pistolero se volvió la encarnación de una violencia perturbadora, a la vez moderna y primitiva. Las fuentes oficiales no hablan mucho de este personaje, pero sabemos por la prensa y el cine que su presencia era notoria en ciertos espacios de la ciudad. Los pistoleros andaban vestidos de una manera característica, algo excesiva en su intento por parecer a la moda. Hay referencias al pistolerismo como una especie de oficio tan definido que, según reportes tal vez irónicos, hubo en 1943 en la ciudad de Oaxaca un primer congreso de pistolerismo. Los pistoleros continuaron siendo utilizados por la clase de gobernantes con fines políticos, aunque de una manera más ordenada. Una figura derivada del pistolero era la del guardaespaldas. La seguridad del patrón era necesaria en el mundo donde la política todavía involucraba el peligro. Las armas se utilizaban con otros propósitos como la intimidación o los negocios ilegales. Los pistoleros amenazaban y golpeaban a periodistas que ponían en entredicho la reputación de políticos. El momento más significativo en la institucionalización del pistolerismo fue la llegada de pistoleros de Veracruz a la Ciudad de México, bajo la protección de Miguel Alemán, a quien Cárdenas había hecho gobernador de Veracruz. Trajo consigo un grupo de hombres cuando fue nombrado ministro de Gobernación en 1940. No es sorprendente que la diferencia entre pistolero, un policía y un delincuente común no era siempre muy clara. Esta amalgama entre agentes y pistoleros, entre lo legal y lo ilegal, moldeó la experiencia del peligro entre los civiles.
aunque la probabilidad de ser víctima de violencia por delincuentes comunes había disminuido. Uno sabía que esa violencia podría llegar precisamente de parte de quienes estaban encargados de combatir el crimen. En la calle, los ciudadanos sabían que cualquier situación comprometida podía arreglarse por medio del cohecho. La prostitución, el tráfico de drogas y el juego eran algunos de los negocios en los que el talento de los pistoleros podía ser redituable. La intervención de los policías locales era imprescindible. Esto se debía a que muchas de estas actividades se concentraban en áreas de la ciudad que eran atractivas y peligrosas. La prostitución fue reglamentada en la década de los 70 del siglo XIX. El resultado fue hacer del trabajo de las prostitutas objeto de vigilancia y extorsión. Las prostitutas estaban particularmente expuestas a la violencia. El padrote era un intermediario frente a la policía y un protector ante los abusos de los clientes. Estos hombres usaban la violencia contra sus protegidas. La Lotería Nacional en México fue una forma legal de juego que proporcionaba una considerable fuente de recursos para el gobierno. El presidente Adolfo Ruiz Cortines le dio al periodista Enrique Borrego la concesión de la Lotería Nacional en Ciudad Juárez como regalo de bodas. Las apuestas alrededor de los hipódromos también estaban organizadas con suficiente formalidad, a pesar de estar asociadas con actividades ilícitas, por lo que no es claro que hayan requerido la protección de los pistoleros. Por lo tanto, los pistoleros limitaban su campo de intervención a casinos clandestinos. Un campo de actividad ilegal donde era posible que los policías extorsionaran y los pistoleros ofrecieran sus servicios como protectores era el de la interrupción del embarazo. El aborto era castigado penalmente, pero estaba disponible, en mejores condiciones médicas para quienes tenían recursos suficientes. Pacientes y doctores tenían que pagar altas sumas para evitar la cárcel si eran denunciados. El oficio de pistolero encontró su expresión más temible en el negocio del asesinato por encargo. Aquí la violencia no era solo un medio de producción, sino el producto mismo. Los matones podían cobrar cantidades altas por sus servicios, pero no tanto para ser inaccesibles. El precio variaba según la importancia del objetivo. Por el asesinato de Mascarúa, luchador sindical de la industria cinematográfica, Alejandro Ponce de León fue acusado de ofrecer 75,000 pesos en 1954. Finalmente logró que le hicieran el trabajo por 20,000. La historia de los pistoleros es la de la aparición de un espacio cada vez más amplio en la vida social, donde la violencia podía ser a la vez legítima e ilegal, reducida en su frecuencia pero extensa en su amenaza. El homicidio y las lesiones pueden haber ido disminuyéndose durante estas décadas, pero sería un error entender el proceso simplemente desde un punto de vista cuantitativo. La violencia criminal quedó definida por un grupo reducido de actores que eran expertos en el uso de la fuerza y el miedo. La prepotencia de los pistoleros, la corrupción de los policías y la impunidad de los criminales estaban íntimamente ligadas desde el punto de vista de los ciudadanos. El alfabetismo criminal recomendaba alejarse de ellas y evitar también las estaciones de policías y los juzgados. La violencia descrita en este capítulo se fue haciendo menos aceptable a lo largo de las décadas examinadas.